Continuamos en este primer día de ponencias en el quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. En este momento tenemos a nuestro ponente David Andrés Jiménez de Colombia y su ponencia es Epistemología, Sociedad y Sujeto Educativo. Bienvenido, David Andrés. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y nada, contento de poder estar con ustedes. Aló, perfecto. Bien, en este momento ya puedes iniciar tu presentación. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy centrada en la experiencia de la Universidad Santo Tomás en torno a sistematización de experiencias. Observar para mayor profundidad estará, digamos, a su disposición aquí en la plataforma. Yo quiero, digamos, como centrarme en unos elementos sustantivos de esa ponencia que son las tensiones que hemos ido identificando dentro de la universidad, las tensiones epistemológicas que han ido, digamos, alimentando este ejercicio. Tendríamos que iniciar diciendo que investigar no es sencillo y aunque parece una verdad de apuño, en la maestría se ha vuelto una verdad que nos hace pensar todo el tiempo en cómo estamos haciendo la educación, más en una educación a distancia que demanda ejercicios muy rigurosos y pero además de rigurosos con con una con un añadido, y es una dificultad, y es que normalmente la gente no está muy acostumbrada a los procesos virtuales y a los procesos de virtualización. Entonces, en este orden, los ejercicios investigativos se tornan todavía más complejos para la mayoría de las personas que acceden a eso. No, la investigación ha tenido como elemento sustantivo el ejercicio de sistematizar experiencias. La sistematización de experiencias dentro del ejercicio de la Universidad Santo Tomás se formó, digamos, fue una opción dada en el 2013 que se ha ido construyendo y la construcción colectiva de diferentes maestros, pues ha permitido encontrar diferentes tradiciones investigativas. Esas tradiciones investigativas demandaron poder, digamos, ubicarnos donde estábamos y qué tipo de ejercicios investigativos o de contexto histórico era, digamos, eran los que nos llamaban la atención o teníamos que tener en cuenta dentro del ejercicio. Pero eso implica pensarnos en Latinoamérica. Y Latinoamérica, como todos sabemos, inicia más o menos su reconocimiento mundial más o menos en 1492. A partir de todo eso, digamos, de la producción de saber construido en América Latina, me parece muy importante establecer dos principios. El primero es que somos una sociedad que tiene un elemento sustantivo y es el histórico del que les estoy hablando, es que nuestras formas de pensar nacieron de la violencia, fueron generadas en la violencia y producieron un tipo de vista sobre el mundo. Esta vista sobre el mundo se generaba bajo un intercambio desigual que fundamentalmente unas élites construidas indudablemente desde el mismo momento en que los españoles y todo lo que podríamos decir
toda la tradición occidental nos fue demandando. Esta visión de mundo fue instaurada en la producción de saber. Y esa producción de saber nos ubicó en un espacio de inferioridad. Es decir, el imperio lo que fundamentalmente generó el imperio español fue construir una jerarquía que fue dominando la forma de hacer el mundo, pero también la forma de establecer lógicas dentro de nuestras formas de pensar. Por eso así, cuando Europa tiene una gran tradición o se hace evidente una tradición positivista, el investigativo lo retoma. Incluso Latinoamérica o todos los países de América retoman la visión positivista y hace que la mayoría del conocimiento se vuelva evaluativo, coercitivo, profundamente dominante y en unos ámbitos bastante individual o individualista. Eso fue fomentado incluso en las universidades. Todavía tenemos, o algunos tienen la visión de que el conocimiento se produce una sola persona por allá enclaustrado, donde solamente hace análisis específicos y como de la nada salieran musas que establecen qué es lo que debería ser o las ideas salieran de la nada. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta es que precisamente esa estructura donde la producción del conocimiento, la universidad la instaura en un sujeto, empieza a sufrir tensiones. Digamos, la Universidad la recepción de estos profesores que vienen con todo un interés por investigar por su contexto, empieza a identificar ciertas tensiones. Yo quisiera identificar esas tensiones o llamar esas 4 tensiones y empezar por la primera, que es el, la pretensión de la educación universalista. Digamos, esta pretensión de la educación universalista tiene que ver precisamente con que los conocimientos que se estudian dentro de Occidente son lineales por un lado, pero además venían basados con digamos, con una lógica muy lineal de la historia y acumulativa. Y esto empieza a transformarse, específicamente porque los estudiantes empiezan a ver que mucha de esa historia no es útil si no es aplicada en un contexto. Y eso sigue con la siguiente tensión, que es el replanteo del lugar del saber. El replanteo de ese lugar del saber se vuelve, digamos, relevante porque empezamos a pensar y los estudiantes empiezan a pensar que el conocimiento no solamente es producido por científicos en un sistema piramidal, sino que todos los que tengan la capacidad de acceder y hacer un proceso riguroso, sistemático, pueden realizar un ejercicio investigativo potente. Y, digamos, lo que lleva a eso es que efectivamente se demanda un análisis contextual. ¿Qué significa esto? Que la educación nos lleva a plantear y la investigación nos lleva a plantear que requerimos de elementos contextuales que nos enlacen con procesos sociales, pero que también nos permita ver una crítica más que contestataria muy propositiva que, digamos, enriqueciera las experiencias de los docentes que estaban investigando. La siguiente tensión es la necesidad de realizar procesos de reflexión muy desde la pregunta. ¿Qué significa esto? Significa que eh, empezamos a desligarnos de la opción lógica de la hipótesis, que es muy positiva, y empezamos a trabajar la noción de la pregunta.
es decir, de buscar estructuras que nos permitan desarrollar interrogantes de diferente orden y de esa manera también nos preguntemos por otros ámbitos políticos, sociales, siendo muy importantes para la producción del saber. Posteriormente, eso nos lleva a superar discusiones dicotómicas excluyentes. ¿Qué significa eso? Significa que ya no pensamos que la única forma de acercarse al conocimiento tiene que ver con la selección de temáticas teóricas de una tradición u de otra de manera excluyente. Significa que podemos hacer enlaces, pero que esos enlaces, digamos, de las diferentes tradiciones, para tomar el caso de la tradición aristotélica o la tradición galileana, según von Wright, lo que lleva es a mirar el problema en la sistematización de experiencias y en la investigación, es lo que nos dice qué es lo que es válido utilizar. Y en esa validez nos volvemos rigurosos, sistemáticos y fundamentalmente coherentes. Es decir, podemos utilizar diferentes perspectivas, pero esas perspectivas tienen que tener una coherencia, una rigurosidad y una sistematicidad que le permite producir conocimiento. La siguiente tensión que es fundamental es precisamente con lo anterior, la rigurosidad y la flexibilidad investigativa. Tradicionalmente estos dos no han sido a veces mal entendidos, no por todo el mundo, pero sí por algunos que piensan que la rigurosidad no permite flexibilidad. Por el contrario, la sistematización de experiencias nos lleva a pensar que la flexibilidad investigativa es sustantiva. ¿Qué significa ser sustantiva? Que requerimos poder ser lo suficientemente creativos, lo suficientemente propositivos para que nuestras reflexiones, nuestros análisis, nuestros diferentes, digamos, recorridos teóricos y metodológicos sean acordes precisamente con la investigación, con el problema de saber que estamos construyendo. Y ese problema de saber, digamos, nos va a dar réditos en la medida, o créditos, nos van a dar información en la medida que documentemos y generemos un proceso riguroso, aunque muy flexible. La antepenúltima tensión, porque pues, hay dos tensiones, es que hay una apuesta por un trabajo colaborativo, un trabajo que algunos de los investigadores de los estudios sociales o los estudios culturales o las nuevas tradiciones han llamado colabor. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente que rompemos con la dinámica individual planteada anteriormente, porque en la misma investigación se plantea la necesidad, la obligación de trabajar en colectivo. Eso es muy difícil para los maestrantes porque vienen con la idea de que van a producir un saber desde su interés, y cuando el interés se traslada al interés de la realidad y adicionalmente nos lleva a la necesidad de trabajar en equipo con todo lo que eso demanda, es decir, con todas las dificultades que significan poder trabajar en equipo, nos lleva a buscar estrategias de acompañamiento, por un lado académico, que en otros artículos y textos hemos trabajado dentro de la maestría, y también administrativo, que permita esa colabor. Es decir, la ciencia requiere de trabajos colaborativos en diferentes órdenes, no solamente, y aprendizajes en diferentes órdenes, no solamente de el orden clásico, digamos, académico, sino también del administrativo. Y por último, creería yo que la forma de circular el saber. Esto es muy importante para el congreso que estamos trabajando, y es que esta tensión en tiene que ver con que ya las formas de circular el conocimiento dejan de ser las tradicionales, tales como los libros y demás, y empiezan a generarse dinámicas como plataformas con Moodle, blogs,
WhatsApp, formas de circulación del conocimiento que por un lado permiten discutir, pero por otro lado permiten replantear las ideas sobre el conocimiento que uno va produciendo y buscar nuevos caminos dentro de la información que uno está abordando. Entonces, todas estas tensiones creo que nos permiten entrar al siguiente apartado de la investigación ya para ir, digamos, concluyendo en buen orden, y es que es importante reconocer que estas nuevas formas de investigación producen un nuevo sujeto, educado sujeto, que empieza a replantear una visión de ciencia mmm, que ha sido históricamente hegemónica y que hoy la metodología, la epistemología, trabajadas de manera muy articulada, empiezan a rescatar diferentes saberes. Digamos, no es nuevo la apuesta por las narrativas en este tipo de investigación. Las narrativas, pero ¿por qué son importantes? Son importantes en la medida que remiten a la experiencia, es decir, remiten a que los sujetos se puedan contar, a que es necesario que poder expresar lo que uno es a partir de las diferentes experiencias que relata. Entonces, una de las características de estas investigaciones es que retoman mucho las narrativas sin dejar de lado otro tipo de metodologías investigativas. También es relevante mostrar que ese nuevo sujeto que se construye a partir de las narrativas utiliza, digamos, estrategias investigativas más contemporáneas, donde la circulación del conocimiento se hace muy ágil, pero siempre basados en la experiencia, es decir, basados en la necesidad de fortalecer los investigativos que cada uno de los investigadores y de los sujetos partícipes han ido construyendo. Y ahí es muy importante resaltar lo que algunos ya autores como Wallerstein y otros han planteado, es la necesidad de la multidisciplinaridad. Incluso hablaríamos de la transdisciplinaridad, es decir, ir más allá de las disciplinas. La mayoría de las investigaciones retomaron elementos que podían trabajarse en múltiples disciplinas. Aunque efectivamente la disciplinaridad es importante y no dejamos de lado la tradición de determinadas ciencias, es importante reconocer que trabajar de manera colectiva desde diferentes ángulos, por un lado, nos permiten reordenar la experiencia, generar posturas alternativas y responder más a lo que llamaríamos ese ejercicio de saber contextualizado al cual queremos apostarle en cualquier tipo de investigación. Digamos, hay una postura fundamental que Castro Gómez ha mencionado como la ibris del punto cero. La ibris del punto cero tiene que ver con la noción de que el saber emerge, se mantiene y es su centro, digamos, occidente. Y que nosotros, la universidad fundamentalmente como hija de occidente, tiene el lugar de nacimiento de esas investigaciones. Yo creería que lo importante es empezar a reformular esa ibris de la que él plantea y establecer cómo la transdisciplinaridad genera unos sujetos que rompen esas jerarquías del saber y establecen una nueva forma de ver el saber. Digamos, generar ese nuevo patos, ese nuevo orden donde el encuentro del ejercicio colectivo, creativo, crítico, agonístico, diría yo, porque es morir y volver a nacer, es transformarse continuamente, implica una reestructuración de las lógicas jerárquicas de Occidente en torno a la ciencia y fundamentalmente en torno al cogito.
Es decir, la sistematización de experiencias se basa en la experiencia y la experiencia es tanto la acción como la reflexión. En ese orden, la acción y la reflexión reformula a un sujeto que ha sido fundamentalmente individualizado, no colectivo. Le podemos dar otras posibilidades al sujeto, más reconociendo las diferentes voces, incluso de aquel tercer excluido que dentro de la investigación muchas veces no se ha tenido en cuenta y que Falsborda y otros investigadores que terminan hablando de la investigación-acción o investigación-acción participativa han ido estableciendo. En pocas palabras, ya cerrando, yo quisiera formular que podemos construir un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de sujeto que reformule los patrones jerárquicos y plantee una nueva forma de producir ciencia más colectiva. Muchísimas gracias. Bien, entonces a los participantes que digamos tengan una pregunta para nuestro ponente pueden formularla en el chat o en la parte inferior derecha de sus pantallas, picar en el icono que parece una carita feliz y allí encontrarán una mano que dice levantar la mano. Y con mucho gusto yo les doy la palabra. Me parece muy relevante la pregunta que plantea Mauricio. Eh, digamos, la sociedad actual, por un lado, plantea una agilidad en en la transmisión de información, que digamos sería lo que las redes sociales nos permiten, digamos en manera muy pragmática, y es empezarnos a comunicar de manera mucho más rápida, pero eso tiene implicaciones en órdenes de otro tipo, es decir, en órdenes del saber, en órdenes sociales. Hay diferentes sociólogos y, digamos, investigadores que plantean que la sociedad actual, por ejemplo, la circulación del saber permite, por un lado, una suerte de paralelismo, es decir, yo puedo conocer lo que está ocurriendo al otro lado del mundo de manera muy rápida, de manera muy, digamos, expedita, y eso me permite responder muy rápidamente a ese ejercicio. Entonces, yo creería que la sociedad actual se ha vuelto muy demandante en términos de producción de saber, en términos de generación de investigaciones o generación o producción de saberes, porque precisamente nos demanda estar atento a esa información que está circulando y no dejar caer en un montón de información que también termina siendo basura, que no nos alimenta profundamente y que en algunas maneras nos permite, digamos, como enajenarnos. Entonces yo creo que dentro del ejercicio de la sociedad actual, y para enlazarlo con la segunda pregunta de Nelson Rodríguez, y es cómo se afecta esa investigación virtual con el sujeto educativo y cómo ese sujeto educativo se transforma, es que el sujeto empieza a tener que generar una nueva competencia, podríamos llamarlo así, más allá de las discusiones que tengamos con la noción de competencia o capacidad, y es la capacidad de seleccionar de manera ágil, rápida, de hacer análisis rigurosos de lo que es demandante, es decir, de lo que es
relevante para la producción de saber. No siempre es todo es importante, debemos tener la capacidad de seleccionar qué es lo importante y esa es una capacidad que para el sujeto el campo de lo virtual empieza a ser bastante, digamos, demandante. Los investigadores, los profesores de la sistematización fueron muy recurrentes en que el ámbito virtual generaba unas tensiones con su ser porque muchas veces estaban alejados, pero se volvieron muy buenos trabajando con Turnitin, siendo rigurosos en la escritura, dialogando a través de los diferentes blogs y generando estrategias de comunicación que permitían incluso trabajar a distancia y en esa medida establecer canales comunicativos tales como por ejemplo en Google Docs, trabajar al tiempo desde diferentes lugares, generar asesorías virtuales, como muchas veces lo hice yo o lo han hecho diferentes de los profesores que han trabajado ahí. Entonces, eso me parecería fundamental. Digamos, otra, pasando a la siguiente pregunta generada por Karen, digamos, ¿piensa usted que su experiencia en el tema de los procesos educativos con muchos otros en un futuro se realizarán exclusivamente de manera virtual? Pues yo creo que efectivamente eh, la virtualidad empieza a cobrar un papel relevante porque da muchas posibilidades para los sujetos. Es decir, los sujetos se vuelven flexibles. Lo que creo es que a la par de ese ejercicio de flexibilidad, no debemos automatizarnos. Es decir, los procesos de formación, incluso investigativa, podrán utilizar todo el tiempo la virtualidad. Esa es una tendencia, pero no es una tendencia solamente en términos latinoamericanos, sino del mundo. Y lo que hay que buscar es que no se pierda la rigurosidad con ese ejercicio, es decir, que no nos volvamos facilistas, que volvamos a hacer ejercicios de revisión, que seleccionemos de manera adecuada los ejercicios de análisis, de producción de saber. Y lo que sí creo que estamos relegados es en investigar nuestros países como de América Latina están relegados en la medida de que no hay plata para investigar en ese orden. Es decir, necesitamos dinero, necesitamos que todos los investigadores que están hoy en este congreso tengan dinero, tengan soporte para poder investigar sobre las diferentes formas en que se da esa virtualidad y esa formación en virtualidad para poder potenciar y dejar claridades sobre hacia dónde, qué tipo de formación necesitamos, cómo podemos potenciarla. Entonces yo creería que estamos relegados precisamente porque no hemos visto la potencia y la necesidad de investigar en este orden. Creo que las investigaciones en la formación virtual son sustantivas porque, digamos, al cambiar la forma de aprender, al cambiar la forma de relacionarnos, también se generan otras capacidades que debemos estudiar, debemos poder hacer aprendibles. En torno a la última pregunta que hizo Alexander, digamos, la rigurosidad en la investigación de ciencias sociales, ya que los objetos de estudio se han complejizado a tal punto que todas las visiones pueden llegar a subjetivas y plausibles. Esa es una discusión supremamente interesante. Digamos, nos hemos dado cuenta dentro de la investigación que la rigurosidad demanda flexibilidad, como lo dije, es una de las tensiones. Pero esa flexibilidad no es tal que llegue al todo vale. Es decir, no todo lo subjetivo, es decir, la producción investigativa es intersubjetiva y la producción investigativa en ciencias sociales demanda un ejercicio, por un lado histórico, muy contextual, muy
llevado al momento histórico, social y a la producción de lógicas rigurosas, pero por otro lado nos demanda eh, también la validación con el otro. Y ahí la virtualidad juega un papel sustantivo, es decir, la virtualidad nos permite validar, ha permitido circular el conocimiento, incluso nos permite saber cuándo estamos utilizando ideas de otro que puede ser que uno haya creído, pero que antes han sido utilizados por otro y cómo uno las potencia. Entonces, digamos, más allá que todas las visiones puedan ser plausibles, es qué tipo de visiones vamos a construir en colectivo. Por eso es importante, por ejemplo, estos chats, porque estos chats empiezan a hacer tejidos entre los saberes que tiene Alexander, Karen, José, Luz Yolanda y los saberes que tiene David Jiménez y entre todos empezamos a buscar lógicas que más que acuerdos son coordinaciones, diría un investigador colega Néstor Mario Noreña, es decir, donde nos coordinamos, donde llegamos a unos horizontes de sentido que nos empiezan a ir ayudarnos a construir un camino investigativo, a producir formas de saber, digamos, muy interesantes para todos, tanto para los que están escribiendo como para los que están oyendo, para los que están, digamos, entretejiendo. Yo creería que no podemos dejar, digamos, de lado la formación de personas sociales, tal como José lo plantea. ¿Aló? Bueno, entonces, porque digamos, la educación desde la virtualidad eh, no excluye el ser humano físico, digamos, la experiencia con otras personas se transforma. Yo creería que es importante generar vínculos de diferente orden, es decir, por un lado del orden físico, tal como José lo plantea, seguimos siendo seres humanos que necesitamos del contacto físico, de la lógica, de la proxemia, pero también estas lógicas virtuales nos están produciendo sujetos con unas características que debemos mínimamente comprender para no, digamos, abandonar ese ámbito a la deriva. Somos nosotros los investigadores sociales los que atendemos a estos congresos, los que debemos pensarnos cómo pueden ser las lógicas tanto físicas como lógicas virtuales y debemos construir valores o principios axiomáticos para esas lógicas virtuales, es decir, principios que nos orienten, que les ayuden a los sujetos a navegar en esa virtualidad, en esa construcción del otro, digamos, del otro externo de ese mundo que en muchos sentidos incluso ha atravesado hasta lo afectivo. Ya encontramos que la virtualidad se nos atraviesa para encontrar parejas, para generar procesos, digamos, de filiales de otro orden. Y eso tenemos que investigarlo. Entonces, igual que Luz Yolanda, creo que la presencialidad no desaparece, sino que eh, tiene un elemento sustantivo que tiene que ver con la posibilidad de generar principios ordenadores en los diferentes ámbitos. Entonces, yo creería que para mí ese es el horizonte, como lo diría Alexander Barrera, es un horizonte donde podamos construir subjetividades e intersubjetividades. Y le daríamos paso a una intervención que creo que están solicitando. Y yo dejaría ahí. Muchas gracias. Bien, gracias. Le damos la palabra al participante Jason Méndez.
esta experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues escuchándolos me surge una pregunta, pues es un poco extensa, pero es dentro de las tendencias descolonizadoras de la cultura que se viven actualmente, sobre todo pues en investigación, y pues desde su experiencia quisiera saber si es posible pensar una epistemología, una sociedad y un sujeto, precisamente desde ese proceso descolonizador. Pues, considero que la única forma de romper verdaderamente las sentencias eurocentristas que se mantienen en investigación y que aún, pues, aunque no lo querramos, nos siguen manteniendo pues, bajo la óptica de países tercermundistas. Pues si nos damos cuenta, la epistemología, la imagen de sociedad y de sujeto que mantenemos en muchas de las investigaciones hoy, siguen siendo de otros países, las seguimos pensando desde Europa o desde países del primer mundo, y esto también nos mantiene dentro de un ambiente y dentro de un proceso alienante que aunque no querramos y aunque no lo permitamos, desde la academia se mantiene. Entonces, en último, esta pregunta sería, ¿es posible crear o creer en la ciencia desde nuestro propio contexto latinoamericano, dejando eh, por aparte esa visión positivista o esa visión que nos llega en este momento de Europa o de los países del primer mundo? Muchas gracias. Bueno, yo creo que la respuesta más sencilla es decir sí. Digamos, creo que efectivamente hay investigadores en diferentes lugares de América Latina, de Portugal, de España, incluso dentro del mismo Occidente, apostándole a construir otro tipo de investigación. Está de Sousa Santos con todo lo que es epistemología del sur, está incluso la gran tensión que se genera en uno de los textos de epistemología del sur, con toda la tradición de colonial que hace de Sousa Santos, pero esas tensiones son fundamentales para poder ir encontrando otras lógicas. Por ejemplo, está Homi Bhabha en África. Entonces, lo importante es que no perdamos la capacidad de diálogo, la capacidad de encontrar esas intersubjetividades, esas lógicas de producción de saber de otros órdenes, escuchar a nuestros indígenas, escuchar a las otras lógicas de pensamiento para que en un diálogo horizontal, no estamos diciendo que totalmente igualitario, pero sí por lo menos horizontal, respetuoso, nos permitamos entender qué es lo que los otros nos plantean, qué es lo que nosotros podemos hacer, hacia dónde podemos ir, cuáles son los caminos para poder establecer esas lógicas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jason en que muchas veces eso, digamos, ha instaurado lógicas de dominación y de individualización tan exacerbadas que no nos ayudan a generar otras formas de ver el mundo y ver este espacio. Precisamente todas las epistemologías feministas también son fundamentales acá porque empiezan a desmontar la lógica machista, centrada en el hombre, de la lógica del saber. Entonces, en ese orden, yo creería que todas estas nuevas epistemologías nos permiten empezar a dialogar. Lo que es importante, y yo ahí sí resaltaría o pediría que fuera relevante, es que empezáramos a dialogar no solamente teniendo en cuenta las epistemologías tradicionales, sino las nuevas epistemologías. Hay un texto muy bueno de un chileno. En este momento estoy haciendo el acto de memoria para poder, digamos, traerlo a colación. Permítame un segundo. Y es que empieza a mirar esas nuevas formas de, digamos, esos nuevos diálogos epistemológicos y nos permiten, digamos, si es chileno o español, perdónenme, y el texto se llama, no, ese no es de Martínez ni Legueles, no es, permítanme un segundo, el texto que les estoy mencionando es de eh, Padrón, José
tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XX. Ese texto, digamos, es bastante significativo sobre las nuevas tendencias para poder, está en cinta de Moebio, para poder establecer unos nuevos diálogos, una nueva comunicación que desde la epistemología nos permitan fortalecer nuevas apuestas, tal como Luz Yolanda lo muestra, incluso comprender qué lógicas hay en la circulación del conocimiento dentro de las aulas virtuales y, digamos, otras posibilidades que la virtualidad, el Moodle nos generan. Yo creo que es relevante ese ejercicio. Yo estaría totalmente de acuerdo con Jason y llamaría a eso, a hacer generar ese diálogo, por ejemplo, a partir de ese texto que les acabo de nombrar. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a nuestro ponente David Andrés Jiménez. De pronto las preguntas que se hayan quedado pendientes las podemos formular en el foro. En este momento estoy dejando el enlace en el chat para que puedan ingresar al auditorio y allí pues plantear las preguntas que de pronto quedaron pendientes. Muchas gracias, David. Muchas gracias por participar en este quinto congreso y te esperamos en el foro, por favor. Sí, ya me voy a conectar para poder contestar la pregunta de Cristian, que me parece muy relevante. Y muchas gracias a ustedes por permitirnos esta experiencia tan interesante de diálogo, escritura, lectura. Es muy, muy agradable. Ok, entonces invitamos a nuestros participantes y a nuestro ponente a que también a partir de las 6 de la tarde puedan ingresar a nuestra siguiente conferencia llamada Comunidades de Práctica en la Cultura Digital por Diego Barragán de Colombia. Ok.